Mi esposa, Sofía, me llamó abusador financiero por tercera vez este mes, y finalmente me di cuenta de que no estaba bromeando. Estábamos en nuestra cocina, rodeados de su último botín de compras del Palacio de Hierro, y tuvo la audacia de decirme que la estaba controlando por preguntarle por qué necesitaba 4 bolsos de diseñador en una semana. Permítanme pintarles el cuadro de cómo llegamos aquí. Cuando nos casamos hace 2 años, ella era diferente. Trabajaba como coordinadora de marketing ganando alrededor de 30,000 pesos al mes, lo cual no es un mal dinero. Era razonable, con los pies en la tierra, e incluso ayudaba a pagar algunas de las facturas. Pero en algún punto del camino, mi salario se convirtió en su patio de recreo personal. Gano buen dinero, no voy a mentir sobre eso. Pero ver a alguien transformarse en una persona completamente diferente por ello, eso fue algo que nunca vi venir. La mujer con la que me casé almorzaba en Sanborns y lo consideraba un lujo. Ahora, no come en ningún lugar que no tenga servicio de valet parking. Empezó con cosas pequeñas. Algunas cenas caras aquí y allá, algo de ropa de diseñador para ocasiones especiales. No me importaba. Me encantaba consentirla, pero luego la cosa escaló. Cada semana llegaban nuevos paquetes del Palacio, Tiffany o alguna boutique de Polanco de la que nunca había oído hablar. Cuando le preguntaba sobre las compras, se ponía a la defensiva. ¿En serio vas a monitorear cada peso que gasto?, espetaba. Esto es lo que parece el abuso financiero. Abuso financiero. Esa frase se convirtió en su arma preferida cada vez que me atrevía a cuestionar algo. ¿Compró un bolso de 55,000 pesos sin mencionarlo? ¿Era abuso financiero preguntar por ello? ¿Gastó 15,000 pesos en una sola cena con sus amigas? Era abuso financiero sugerir que era excesivo. Pero esto es lo que realmente me afectó. Mientras me llamaba abusador en privado, vivía a lo grande en público. Empecé a notar sus publicaciones en redes sociales, la forma en que mencionaba casualmente restaurantes caros a sus amigos, como presumía de las joyas que le compraba como si fueran trofeos. No se avergonzaba de los gastos. Estaba orgullosa de ellos. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Entró con bolsas de 3 tiendas diferentes por un total de más de 40,000 pesos, según los recibos que dejó en la encimera. Cuando le pregunté cuál era la ocasión, me miró como si la hubiera abofeteado. Aquí vamos de nuevo, dijo, poniendo los ojos en blanco. ¿No puede una mujer comprarse cosas bonitas sin ser interrogada por su marido financieramente abusivo? Esa palabra otra vez, abusivo. Algo dentro de mí se heló, pero no de la manera que ella esperaba. En lugar de retroceder como solía hacer, saqué mi celular. Di eso otra vez, le dije, mientras pulsaba el botón de grabar. Me miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Qué estás haciendo? Documentando. Ya que sigues usando esa palabra, supongo que debería tener un registro de cuándo y por qué me llamas abusivo. Ya sabes, por si acaso. El color desapareció de su rostro. No puedes grabarme sin mi permiso. De hecho, sí puedo. La ley lo permite si soy parte de la conversación, ¿recuerdas? Pero oye, si estás tan segura de tus acusaciones, ¿qué importa? Intentó arrebatarme el celular, pero di un paso atrás. Por primera vez en meses, vi algo en sus ojos que no había visto antes, incertidumbre. Borra eso, exigió. ¿Por qué? Si realmente soy un abusador financiero, ¿no deberías querer pruebas? ¿No es eso lo que se supone que hacen las víctimas? No pudo responder a eso. En su lugar, subió furiosa las escaleras, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio. Pero el daño estaba hecho, no para mí, sino para cualquier juego que ella creía estar jugando. Esa noche, me senté en mi oficina y miré de verdad nuestros estados de cuenta por primera vez en meses. Lo que vi me revolvió el estómago. Había gastado más en los últimos 3 meses de lo que la mayoría de la gente gana en un año: ropa de diseñador, comidas caras, tratamientos de spa, joyas. Todo mientras mantenía su trabajo regular y no contribuía en nada a los gastos del hogar. Pero el verdadero golpe llegó cuando revisé los registros de su celular. No porque estuviera espiando, sino porque compartíamos un plan familiar y necesitaba ver el uso. Lo que encontré fueron docenas de capturas de pantalla que había enviado a sus amigas, fotos de sus bolsos de diseñador con leyendas como: mi maridito me consintió de nuevo y viviendo mi mejor vida gracias a mi hombre. No estaba avergonzada del dinero que gastaba en ella.
Se jactaba de ello con todo el mundo excepto conmigo. Justo en ese momento, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si quería llamarme abusador financiero cada vez que cuestionaba sus gastos, entonces le daría algo real que documentar. No abuso, sino responsabilidad. Empecé a hacer capturas de pantalla de todo, sus publicaciones en redes sociales sobre cenas caras, sus mensajes de texto a amigas presumiendo de compras, cada recibo, cada estado de cuenta, cada cargo a la tarjeta de crédito. Si ella iba a jugar a la víctima, entonces yo iba a ser el demandado mejor preparado de la historia. A la mañana siguiente, bajó como si nada hubiera pasado, con una taza de café de diseñador en la mano, vistiendo una blusa de 10,000 pesos que no recordaba haber comprado. Buenos días, mi amor, dijo dulcemente, como si no me hubiera llamado abusivo 12 horas antes. Levanté la vista de mi laptop, donde había estado organizando archivos digitales. Buenos días. Oye, una pregunta rápida. ¿Esa cena de la que publicaste ayer con tus amigas en el Harris, fue la comida de 15,000 pesos de nuestra cuenta? Su sonrisa vaciló. Ya hemos hablado de esto. No, no lo hemos hecho. Me acusaste de abuso financiero y luego huiste. Eso no es hablar. Eso es desviar el tema. No tengo que justificarte cada compra que hago. Tienes razón. No tienes que hacerlo. Pero tampoco puedes llamarme abusivo por hacer preguntas básicas sobre el dinero que proviene de mi sueldo. Abrió la boca para responder, probablemente con otra acusación, pero volví a levantar mi celular. Por favor, continúa. Estoy documentando todo ahora, ¿recuerdas? Cerró la boca y cogió su bolso. Llego tarde al trabajo. Que tengas un buen día, mi vida. Intenta no gastar más de lo que ganas. La mirada que me lanzó podría haber derretido acero, pero por primera vez en meses, no me importó. La mujer con la que me casé había desaparecido, reemplazada por alguien que me veía como nada más que un cajero automático con sentimientos. Y si quería pintarme como el villano de su historia, me aseguraría de que todo el mundo supiera exactamente qué tipo de víctima era ella en realidad. 3 semanas después de iniciar mi proyecto de documentación, tenía pruebas suficientes para un caso civil. Lo que descubrí sobre los hábitos de gasto de Sofía y sus conversaciones con amigas me hizo hervir la sangre, pero mantuve la calma. Cada captura de pantalla, cada recibo, cada grabación era un clavo más en el ataúd que ella misma se estaba construyendo. El patrón se volvió nítido una vez que empecé a prestar atención. Gastaba cantidades ridículas de dinero, luego compartía inmediatamente fotos con sus amigas, presumiendo de lo bien que su marido la mantenía. Pero en el momento en que yo cuestionaba algo, de repente era controlador y financieramente abusivo. Sus mensajes de texto fueron lo más revelador. Encontré hilos con su hermana, Valeria, donde escribía cosas como, acabo de gastar 25,000 pesos en Louis Vuitton en Masaryk. Mi marido trabaja, así que ya no tengo que preocuparme por el dinero. Algunas mujeres se casan por amor. Las mujeres inteligentes se casan por un estilo de vida. Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago, pero también me dieron claridad sobre con qué estaba lidiando exactamente. Luego estaban sus conversaciones con sus amigas de la universidad, capturas de pantalla de compras de diseñador con leyendas como ventajas de tener un marido generoso y viviendo el sueño mientras mis amigas se estresan por la renta. Incluso envió fotos de nuestra mesa de comedor cubierta de bolsas de compras con el texto, otro viaje de compras exitoso. Gracias a Dios que me casé para arriba. Casarse para arriba, no casarse con el hombre que amaba. Casarse para arriba. Pero mi favorito personal fue un mensaje de voz que le envió a su mejor amiga después de una de nuestras discusiones. Solo lo escuché porque dejó su celular en altavoz mientras se preparaba para dormir. Sus palabras exactas fueron, «Estás siendo un controlador con el dinero otra vez. Juro que los hombres creen que te poseen solo porque pagan por las cosas». Le dije que estaba siendo financieramente abusivo y se puso todo raro. O sea, hello. Eso es literalmente lo que es cuando intentas controlar los gastos de alguien. Grabé todo ese mensaje con mi celular, su propia voz declarando claramente que estaba usando acusaciones serias como arma para manipularme y silenciarme. Los recibos de compra contaban su propia historia. En un solo mes, 70,000 pesos en Louis Vuitton, 40,000 en un spa en Polanco, 30,000 en una sola cena para 6 personas en algún restaurante de chef famoso, y 50,000 en lo que ella llamaba ropa de trabajo,
que claramente estaba diseñada para sesiones de fotos de Instagram, no para reuniones de marketing. Mientras tanto, ella contribuía exactamente con 0 pesos a nuestra hipoteca, servicios, súper o cualquier otro gasto del hogar. Su salario íntegro de 30,000 pesos mensuales iba directamente a su cuenta personal para gastos. Durante este tiempo, intensificó las acusaciones de abuso financiero. Cada conversación sobre dinero se convertía en un sermón sobre cómo intentaba controlarla. Empezó a usar términos que obviamente había buscado en Google, hablando de coerción económica y prisión financiera. Una noche, llegó a casa con un reloj de 35,000 pesos, y cometí el error de preguntar si había alguna ocasión especial. Ahí vas de nuevo, dijo, sin siquiera levantar la vista de su celular, cuestionando cada pequeña cosa que hago con el dinero. Esto es abuso financiero de manual, y lo estoy documentando. ¿Lo estás documentando? Casi me reí. ¿Qué estás documentando exactamente? El hecho de que hice una pregunta. Estoy llevando un registro de cada vez que intentas hacerme sentir culpable por gastar dinero. Mi terapeuta dice que los abusadores financieros siempre empiezan de a poco, haciendo que sus víctimas se sientan mal por compras normales. Su terapeuta. Me había estado pintando como un abusador ante un profesional con licencia basándose en que yo hacía preguntas básicas sobre gastos desorbitados. ¿Qué le dijiste exactamente a tu terapeuta?, pregunté. La verdad. Que supervisas mis gastos, cuestionas mis compras e intentas hacerme sentir culpable por comprar cosas que necesito. Cosas que necesitas, como un reloj de 35,000 pesos. Mira, ahí está otra vez. ¿Estás demostrando mi punto? Saqué mi celular y empecé a grabar. Vale, aclaremos esto. Gastaste 35,000 pesos en un reloj usando dinero que yo gané sin discutirlo conmigo primero. Cuando pregunto al respecto, eso me convierte en un abusador financiero. Deja de grabarme. Responde a la pregunta. ¿Preguntar por una compra de 35,000 pesos es abuso financiero? No pudo responder porque ambos sabíamos lo ridículo que sonaba dicho en voz alta. En su lugar, intentó un enfoque diferente. Yo también trabajo. ¿Sabes? Contribuyo a este matrimonio. Tu salario entero ni siquiera cubre la mitad de lo que gastaste el mes pasado. Y no pagas ni una sola factura de la casa. Así no funcionan los matrimonios. Se supone que somos un equipo. Los equipos no se llaman abusivos por hacer preguntas razonables. Salió furiosa de la habitación, no sin antes oírla murmurar por lo bajo que no debería tener que vivir así. Ese fin de semana, hice un descubrimiento que lo cambió todo. Se estaba preparando para otro viaje de compras con sus amigas cuando dejó su celular en la encimera del baño. Entró un mensaje de texto de su hermana, Valeria, que me heló la sangre. ¿Cuánto tiempo más vas a aguantar su comportamiento controlador? Deberías hablar con un abogado sobre documentar su abuso financiero. Podría ser útil en un divorcio. Un divorcio. Ya estaba planeando una estrategia de salida mientras gastaba mi dinero como si no hubiera un mañana. Pero el siguiente mensaje fue aún peor, he estado pensando en ello. Si puedo probar el abuso financiero, podría conseguir una pensión compensatoria aunque no llevemos mucho tiempo casados. Especialmente si puedo demostrar que me hizo financieramente dependiente de él. Hacerla financieramente dependiente. Tenía un trabajo ganando 30,000 pesos al mes y eligió no pagar ninguna factura. Eso no era dependencia. Era estrategia. Hice capturas de pantalla de ambos mensajes y los añadí a mi creciente colección de pruebas. Pero también me di cuenta de algo importante. No solo estaba gastando mi dinero descuidadamente. Estaba construyendo un caso para el divorcio mientras se posicionaba como la víctima. Dos podían jugar a ese juego, solo que yo iba a jugarlo mejor. Esa noche, volvió a casa de su viaje de compras con su habitual cargamento de bolsas y cajas. Pero esta vez, yo estaba preparado. ¿Qué tal las compras?, pregunté casualmente. Bien. Solo compré un par de cosas. Define, un par de cosas, porque estoy viendo cargos por más de 50,000 pesos en nuestra cuenta. Su cara se puso roja. Aquí vamos de nuevo con el monitoreo del dinero. De hecho, hablemos de monitoreo. Ya que mencionaste documentar mi comportamiento, pensé que debería empezar a documentar el tuyo también.
Saqué una carpeta llena de capturas de pantalla y recibos impresos. Estos son tus mensajes de texto a tus amigas presumiendo de gastar mi dinero. Estos son recibos que muestran que has gastado más en 3 meses de lo que muchas familias gastan en un año. Y esto, levanté mi celular, es una grabación tuya admitiendo que me llamas abusador financiero para acallar preguntas razonables. El color desapareció de su rostro. No puedes usar nada de eso. ¿Por qué no? Si realmente eres la víctima de abuso financiero, no deberías querer que salgan a la luz todos los hechos. No pudo responder porque no había respuesta. La habían pillado con las manos en la masa y ambos lo sabíamos. Borra eso, dijo finalmente. No. Verás, lo bueno de la documentación real es que cuenta toda la historia, no solo las partes que te hacen parecer una víctima. Esa noche, no vino a la cama hasta bien pasada la medianoche. Y cuando lo hizo, se quedó allí, mirando al techo como si intentara averiguar su próximo movimiento. Bien. Déjala pensar. Porque mientras ella planeaba su estrategia de divorcio, yo estaba construyendo un caso blindado que expondría exactamente qué tipo de víctima era en realidad. La explosión llegó exactamente una semana después, desencadenada por lo que probablemente pensó que era una compra rutinaria. Entró por la puerta con una pequeña bolsa de Cartier, intentando esconderla detrás de su bolso como si no fuera a notar la distintiva cinta roja. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, con la laptop abierta, rodeado de archivos organizados de pruebas que había estado acumulando contra ella. Cuando vio mi montaje, su rostro palideció. ¿Qué es todo esto?, preguntó, señalando los papeles y carpetas. Investigación. Lo entenderás en un minuto. Pero primero, háblame de la bolsa de Cartier. Apretó con más fuerza la pequeña bolsa. No es nada, solo un pequeño regalo para mí. Un pequeño regalo de Cartier que cargó 75,000 pesos a nuestra cuenta conjunta. La cifra la golpeó como una bofetada. Claramente no esperaba que hubiera revisado la cuenta tan rápido. Trabajo duro. Merezco cosas bonitas. Trabajas duro gastando dinero que no ganaste en cosas que no necesitas mientras llamas abusador a la persona que lo paga todo. No empieces con esto otra vez. ¿Empezar qué? ¿Hacer preguntas sobre una compra de 75,000 pesos? Déjame adivinar, eso me convierte en un abusador financiero de nuevo, ¿verdad? Dejó la bolsa en la encimera con más fuerza de la necesaria. ¿Sabes qué? Sí, lo hace. Los maridos normales no interrogan a sus esposas por cada compra. Las esposas normales no gastan más de lo que ganan sin contribuir en nada a los gastos del hogar. Yo contribuyo mucho a este matrimonio. Nombra una factura que pagues. Una. Adelante. Abrió la boca, luego la cerró. Ambos sabíamos que no podía nombrar un solo gasto que cubriera. Ese no es el punto, dijo finalmente. El matrimonio se trata de ser un equipo, no de llevar la cuenta. ¿Equipo? Cogí una captura de pantalla impresa de mi pila. ¿Esto es ser un equipo? Tu mensaje a tu hermana Valeria diciendo, las mujeres inteligentes se casan por un estilo de vida, no por amor. Su rostro se puso blanco como el papel mientras sostenía la prueba. Revisaste mi celular. No tuve que hacerlo. Lo dejaste en altavoz. Pero ya que hablamos de revisar cosas, hablemos de lo que encontré. Extendí varias impresiones sobre la mesa como si fueran cartas de una baraja. Mensajes de texto presumiendo ante tus amigas de gastar mi dinero. Publicaciones en redes sociales mostrando compras con leyendas sobre lo bien que te mantengo. Y mi favorita, levanté otra captura de pantalla, tu conversación con tu hermana sobre usar acusaciones de abuso financiero para obtener una pensión compensatoria en un divorcio. El silencio en la habitación era ensordecedor. Miró las pruebas como si estuvieran escritas en un idioma extranjero. Eso no es lo que significaba, susurró. ¿En serio? Porque parece bastante claro. Has estado planeando divorciarte de mí mientras te posicionabas como víctima de abuso financiero, todo mientras gastabas dinero como si intentaras mantener por ti sola la industria de los artículos de lujo. Estás tergiversando todo. Te estoy leyendo tus propias palabras. Intentó un enfoque diferente, su voz adoptando ese tono manipulador que había llegado a odiar. Mira, quizás ambos dijimos cosas que no queríamos decir. Podemos superar esto. Terapia de pareja. Mejor comunicación.
¿Mejor comunicación? ¿Te refieres a cuando le dijiste a tu terapeuta que te estaba abusando financieramente? Su boca se abrió de par en par. Había olvidado que yo sabía eso. O quizás te refieres a una mejor comunicación, como planear mi destrucción financiera con tu hermana a mis espaldas. No fue así. Entonces, ¿cómo fue? Explícame cómo conspirar para reclamar una pensión compensatoria basada en falsas acusaciones de abuso es buena comunicación. No pudo explicarlo porque no había explicación que no la hiciera parecer exactamente lo que era, una arribista manipuladora que había sido descubierta. Creo que deberías irte, dijo finalmente. Me reí de verdad. ¿Que yo me vaya? Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca, los servicios, el seguro, el predial. ¿Quieres que me vaya de la casa que pago porque te pillaron mintiendo? Bien, entonces me iré yo. ¿Con qué dinero? Con tu salario que malgastas en bolsos de diseñador cada mes. La realidad de su situación finalmente la estaba golpeando. Había estado viviendo tan por encima de sus posibilidades durante tanto tiempo que había olvidado cómo era su situación financiera real sin mí. No puedes simplemente cortarme el dinero, dijo, la desesperación asomando en su voz. Mírame. Saqué mi celular y abrí nuestra aplicación bancaria. Con unos pocos toques, eliminé su acceso a nuestras cuentas conjuntas. ¿Qué estás haciendo? Dándote lo que quieres. Independencia financiera. No más abuso financiero de tu marido controlador. No puedes hacer esto. De hecho, sí puedo. Estas son mis cuentas a las que amablemente te di acceso. Considera ese acceso revocado. Se abalanzó sobre mi celular, pero yo estaba preparado. Di un paso atrás y lo mantuve fuera de su alcance. Devuélveme mi acceso. ¿Tu acceso a qué? ¿Al dinero que no ganaste? ¿Al dinero que has estado usando mientras conspirabas contra mí? Denunciaré esto a la policía. ¿Denunciar qué? ¿Que restringí el acceso a mis propias cuentas bancarias? Buena suerte con eso. El pánico en sus ojos era real ahora. Finalmente estaba entendiendo que su estilo de vida cuidadosamente construido estaba a punto de derrumbarse. Podemos arreglar esto, dijo, con la voz quebrada. Cambiaré. Dejaré de gastar tanto. Podemos ir a terapia. ¿Terapia? ¿Con la terapeuta a la que le has estado mintiendo sobre que soy un abusador financiero? Encontraré un nuevo terapeuta. Podemos empezar de nuevo. No hay un empezar de nuevo. Me mostraste exactamente quién eres, y te creo. Recogí todas las pruebas de la mesa y las volví a meter en su carpeta. ¿Qué vas a hacer con todo eso?, preguntó. Bueno, ya que has estado planeando divorciarte de mí y reclamar una pensión compensatoria basada en acusaciones de abuso financiero, pensé que debería estar preparado para defenderme. Realmente no iba a hacer eso. Los mensajes de texto dicen lo contrario. Se quedó allí, en nuestra cocina con ropa de diseñador, joyas de 75,000 pesos, rodeada de bolsas de compras y finalmente se dio cuenta de que su castillo de naipes se estaba derrumbando. ¿Y ahora qué pasa?, susurró. La miré, a esta extraña que había reemplazado a la mujer con la que me casé, y no sentí nada más que una fría determinación. Ahora obtienes exactamente lo que le has estado diciendo a todo el mundo que quieres, libertad de tu marido financieramente abusivo. No quiero el divorcio. Lástima, porque yo sí. A la mañana siguiente, hice redactar los papeles del divorcio. No porque estuviera enfadado, aunque lo estaba. No porque estuviera herido, aunque también lo estaba. Sino porque finalmente entendí que la mujer con la que me casé se había ido, reemplazada por alguien que me veía como nada más que un medio para financiar un estilo de vida que nunca podría permitirse por sí misma. Ella pensó que estaba jugando al ajedrez mientras yo jugaba a las damas. Pero había olvidado una cosa crucial: yo era quien tenía todas las piezas. Los papeles del divorcio le fueron entregados un jueves por la mañana mientras se preparaba para ir a trabajar. No estuve allí para ver su reacción, pero me enteré por el actuario, quien dijo que se volvió completamente loca e intentó rechazar los documentos. Cuando llegué a casa esa noche, me estaba esperando en la sala con los ojos rojos y pañuelos de papel esparcidos a su alrededor como confeti. La mujer desesperada y manipuladora de la noche anterior había sido reemplazada por alguien que intentaba jugar la carta de la víctima una vez más. Tenemos que hablar, dijo, con voz temblorosa.
En realidad, no. Mi abogado se encargará de toda la comunicación a partir de ahora. No puedes hablar en serio sobre esto. Es solo dinero. ¿Solo dinero? Después de meses llamándome abusador financiero por cuestionar sus gastos, ahora era solo dinero. Tienes razón. Es solo dinero. Tus problemas de dinero, específicamente. Se levantó, caminando por la habitación como un animal enjaulado. He estado pensando en todo, y quizás reaccioné de forma exagerada. Podemos establecer un presupuesto, hacer un seguimiento de los gastos juntos. Seré más consciente. ¿Más consciente? Como cuando estabas planeando conscientemente divorciarte de mí y reclamar una pensión compensatoria. Solo me estaba desahogando con mi hermana Valeria. No lo decía en serio. Las capturas de pantalla dicen lo contrario. Durante la siguiente hora, recurrió a todas las tácticas de manipulación del libro: lágrimas, enfado, negociación, más lágrimas, promesas de cambiar, amenazas de llevarse la mitad de todo. Pero ya había visto esa actuación antes, y no iba a comprar boletos para la repetición. 3 días después, llegó la verdadera sorpresa. Estaba en el trabajo cuando mi abogado llamó con noticias que hicieron que mi presión arterial se disparara. Ha presentado una contrademanda, dijo, solicitando una pensión compensatoria basada en alegaciones de abuso financiero y coerción. Aunque lo había visto venir, escucharlo oficialmente todavía se sintió como un puñetazo en el estómago. ¿Cuánto pide? 70,000 pesos al mes durante 3 años. 70,000 pesos al mes. Más del doble de su salario neto. Quería que yo financiara el mismo estilo de vida que había estado llevando, solo que ahora lo haría como mi exesposa. También alega que la hiciste financieramente dependiente al desanimarla de avanzar en su carrera. Casi me reí. ¿Desanimarla en su carrera? Trabaja en marketing y gasta más en una comida que mucha gente en el súper de la quincena. Eso no es todo. Alega que tú controlabas todas las finanzas y no le permitías acceso a los fondos matrimoniales. Tengo capturas de pantalla de ella presumiendo de tener acceso ilimitado a dinero para gastar. Bien. Las necesitaremos. Pero hay más. Alega que la aislaste de sus amigos y familiares al hacer que se sintiera demasiado avergonzada por tu control financiero para socializar. La audacia era impresionante. La mujer que gastaba 15,000 pesos en una cena con amigas afirmaba que yo la aislaba de socializar. ¿Cuándo es la audiencia? En 6 semanas. Pero debo advertirte que estos casos pueden complicarse. Las acusaciones de abuso financiero son tomadas en serio por los juzgados familiares, incluso cuando son fabricadas. Entonces, es bueno que lo haya documentado todo. Esa noche, me estaba esperando de nuevo. Pero esta vez, su enfoque era diferente. Había cambiado el acto de víctima por una falsa confianza. Espero que estés contento, dijo. Ahora, ambos tenemos abogados, y esto va a salir caro. Solo caro para uno de nosotros. Yo no soy el que pide 70,000 pesos al mes de pensión. No es una pensión. Es una pensión compensatoria. Tengo derecho a mantener el estilo de vida al que me acostumbré durante nuestro matrimonio. El estilo de vida al que te acostumbraste fue financiado con dinero que no ganaste mientras no contribuías en nada a nuestro hogar. Contribuí con apoyo emocional, compañía, tareas del hogar. ¿Tareas del hogar? ¿Cuándo fue la última vez que cocinaste, lavaste la ropa o limpiaste algo? Tenemos una señora que nos ayuda con la limpieza porque dijiste que limpiar era para la servidumbre. Tampoco pudo responder a eso, así que intentó un ángulo diferente. El juez verá a través de tu comportamiento vengativo. Estás tratando de castigarme financieramente porque me enfrenté a tu abuso. ¿Enfrentarte al abuso? ¿Es así como llamas gastar 75,000 pesos en joyas mientras planeabas divorciarte de mí? No voy a discutir esto contigo más. Mi abogado se encargará de todo. Bien, porque tu abogado se lo va a pasar muy interesante explicando tus mensajes de texto sobre casarte por un estilo de vida en lugar de por amor. Su fachada de confianza se resquebrajó lo suficiente como para que viera el pánico debajo. Durante las siguientes semanas, la vi luchar para mantener su estilo de vida con su salario real. El café diario de Starbucks se detuvo. Los lugares de comida de Polanco fueron reemplazados por ensaladas preparadas en casa.
El flujo constante de bolsas de compras se redujo a un goteo. Pero no iba a rendirse sin luchar. Sus redes sociales de repente se llenaron de publicaciones vagas sobre sobrevivir al abuso financiero y reconstruirse después de la manipulación. Estaba creando una narrativa para el consumo público, probablemente esperando que de alguna manera ayudara a su caso. El problema era que yo también tenía capturas de pantalla de sus publicaciones antiguas, publicaciones sobre estar agradecida por su marido generoso, fotos de regalos caros con emojis de corazón, check-ins en restaurantes de lujo con leyendas sobre sentirse bendecida. El contraste iba a ser devastador en el juzgado. 2 semanas antes de la audiencia, hizo un último intento desesperado de reconciliación. Apareció en mi oficina durante la comida, vestida con uno de los conjuntos de diseñador que yo había pagado, llevando flores. Cometí un error, dijo cuando acepté a regañadientes hablar con ella en el estacionamiento. Me dejé llevar por los gastos y perdí de vista lo que realmente importa. ¿Lo que realmente importa? Nosotros. Nuestro matrimonio, nuestro futuro juntos. ¿Nuestro futuro donde tú gastas mi dinero mientras me llamas abusivo? Te devolveré cada peso. Conseguiré un segundo trabajo, trabajaré los fines de semana, lo que sea necesario. ¿Devolvérmelo con qué? Ni siquiera puedes pagar la mensualidad de tu coche sin mi ayuda. Podemos acordar un plan de pagos. La desesperación era patética, pero no sentí nada. Ni compasión, ni arrepentimiento, ni dudas. Me había mostrado exactamente quién era cuando pensaba que tenía todas las cartas. Lo único que vamos a acordar es la división de bienes y tu intento fallido de obtener una pensión compensatoria. No hagas esto, por favor. Sé que me equivoqué, pero la gente comete errores. Los errores son accidentes. Tú planeaste esto. Estrategiaste, manipulaste y mentiste. Eso no es un error. Es tu carácter. Empezó a llorar de nuevo, pero eran lágrimas calculadas, diseñadas para manipular, no un remordimiento genuino. Tengo pruebas de todo, continué. Tus gastos, tus mentiras a tu terapeuta, tus planes de divorciarte de mí, tus alardes ante tus amigas sobre gastar mi dinero. Tus propias palabras te van a hundir en el juzgado. Estás siendo cruel. Estoy siendo honesto. Algo que quizás deberías probar por una vez. Mientras me alejaba, gritó detrás de mí, te arrepentirás de esto. El juez verá qué clase de hombre eres realmente. Tenía razón en una cosa. El juez definitivamente iba a ver qué clase de persona era alguien realmente. Pero no iba a ser yo. La sala del juzgado parecía un teatro en noche de estreno, solo que la actuación estaba a punto de ser una masacre unilateral. Sofía se sentó en la mesa del demandado con un atuendo modesto que nunca le había visto, probablemente prestado ya que no podía permitirse ropa nueva. Su abogado parecía confiado, probablemente pensando que tenía un caso ganado de abuso financiero. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Su abogado fue el primero, pintando un cuadro de un marido controlador que monitoreaba cada peso y abusaba psicológicamente de su esposa a través de la manipulación financiera. Habló de aislamiento, coerción y dependencia. Durante 20 minutos, me hizo sonar como un monstruo que atrapó a una mujer inocente en una jaula de control económico. Su señoría, a mi cliente se le despojó sistemáticamente de su autonomía financiera y se le hizo sentir culpable por necesidades básicas. Cuando intentó afirmar cualquier independencia, se encontró con acusaciones, interrogatorios, en última instancia, un completo abandono financiero. Luego fue nuestro turno. Mi abogado se levantó con una tableta y una carpeta gruesa que hizo desaparecer la sonrisa confiada de su abogado. Su señoría, la demandada ha pintado un cuadro convincente de abuso. Desafortunadamente para ella, es completamente fabricado, y tenemos pruebas exhaustivas para demostrarlo. Conectó su tableta a la pantalla de la sala. Empecemos con las propias palabras de la demandada sobre su matrimonio. La primera captura de pantalla llenó la pantalla, su mensaje a su hermana, Valeria. Algunas mujeres se casan por amor. Las mujeres inteligentes se casan por un estilo de vida. Las cejas del juez se arquearon. Su abogado se movió incómodo. Esto fue enviado 3 meses después de la boda, mostrando que la verdadera motivación de la demandada para el matrimonio no era el amor, sino el beneficio financiero. Siguieron más capturas de pantalla,
ella presumiendo ante sus amigas de compras caras, publicaciones en redes sociales mostrando artículos de diseñador con leyendas sobre tener un marido generoso, mensajes de voz a amigas sobre vivir el sueño mientras otros se estresan por la renta. Estas comunicaciones muestran a alguien celebrando un acceso ilimitado a los fondos, no a alguien que está siendo controlado financieramente. Luego vinieron los registros de gastos, mes a mes, compra por compra, mostrados en una hoja de cálculo que hizo que la sala del juzgado jadeara audiblemente. En 6 meses, había gastado más de 1,000,000 de pesos en lujos personales sin contribuir con 0 pesos a los gastos del hogar. La demandada afirma que se le hizo financieramente dependiente, su señoría. En realidad, eligió no contribuir a ningún gasto del hogar a pesar de ganar 30,000 pesos mensuales. Todo su salario se destinó a gastos personales mientras que el actor cubría el 100% de los costos de vida. Su abogado intentó objetar, pero el juez lo ignoró con un gesto. Quería ver a dónde iba esto. Luego vinieron las grabaciones de audio, su propia voz llamándome abusador financiero por preguntar sobre compras, para luego pasar inmediatamente a presumir de las mismas compras ante sus amigas. El contraste fue devastador, pero el verdadero golpe de gracia llegó con el hilo de mensajes de texto entre ella y su hermana sobre la estrategia de divorcio. Podría conseguir una pensión compensatoria aunque no llevemos mucho tiempo casados, especialmente si puedo demostrar que me hizo financieramente dependiente de él. La sala se quedó en silencio absoluto. Incluso su propio abogado parecía querer desaparecer. Esto muestra premeditación, su señoría. La demandada no fue una víctima de abuso financiero. Se estaba posicionando estratégicamente para reclamar abuso como motivo para una pensión compensatoria mientras se jactaba simultáneamente de tener acceso ilimitado a los gastos. Mi abogado sacó los registros bancarios que mostraban la compra de Cartier de 75,000 pesos que desencadenó nuestra discusión final. El mismo día que hizo esta compra, la demandada dijo a sus amigas por texto que merecía cosas bonitas porque su marido trabaja, así que no tiene que preocuparse por el dinero. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre esta compra, alegó abuso financiero. El juez se inclinó hacia adelante. Déjeme asegurarme de que entiendo esto correctamente. La demandada gastó más de 75,000 pesos en un solo día, presumió de ello ante sus amigas y luego alegó abuso cuando su marido le preguntó al respecto. Es correcto, su señoría. Y tenemos documentación de que este patrón ocurrió repetidamente durante varios meses. Su abogado intentó hacer control de daños durante el contrainterrogatorio, pero fue como intentar detener un tsunami con un paraguas. Cada pregunta que hacía le daba a mi abogado otra oportunidad de presentar más pruebas. Su señoría, mi cliente puede haber tomado algunas malas decisiones con los gastos, pero eso no niega el abuso psicológico que sufrió. Mi abogado sacó las capturas de pantalla de las secuelas de sus sesiones de terapia. La demandada alega abuso psicológico, pero aquí están sus propios mensajes de texto describiendo cómo manipuló a su terapeuta presentando solo información selectiva sobre sus discusiones financieras. Más textos aparecieron en la pantalla, mostrándola instruyendo a sus amigas sobre cómo manejar a maridos controladores usando terminología terapéutica. No estaba buscando ayuda para el abuso, su señoría. Estaba usando el lenguaje terapéutico como arma para justificar un gasto ilimitado. El golpe final llegó cuando mi abogado reprodujo la grabación de nuestra última discusión, donde su máscara se cayó por completo. Se puede escuchar claramente la voz de la demandada afirmando que, y no debería tener que vivir así, refiriéndose a que se le hagan preguntas sobre los gastos. Esto es seguido inmediatamente por su exigencia de acceso continuado a fondos que no ganó para compras que no podía justificar. Cuando fue su turno de testificar, intentó aferrarse a la narrativa del abuso, pero cada respuesta fue contradicha por sus propias palabras documentadas. Su abogado parecía estar cuestionando sus decisiones profesionales. Señora, usted testificó que se sentía controlada y aislada. ¿Puede explicar estas publicaciones en redes sociales que muestran cenas caras con amigas varias veces por semana? No eran tan caras. Según los registros de la tarjeta de crédito, esta cena costó 15,000 pesos para 6 personas. Usted pagó por todos usando la cuenta de su marido, y luego publicó sobre ello con emojis de corazón y leyendas de gratitud. Solo estaba siendo amable con mis amigas. Con dinero que usted no ganó, mientras afirmaba que su marido era financieramente abusivo por cuestionar tales gastos. No pudo responder sin admitir que toda la narrativa de abuso era fabricada. El juez había oído suficiente.
He visto muchos casos de violencia familiar y abuso económico legítimos, y este no es uno de ellos. Las pruebas muestran un patrón de manipulación, engaño y posicionamiento estratégico para obtener beneficios financieros, no de victimización. Su rostro se puso blanco. La demandada tuvo acceso ilimitado a los fondos matrimoniales, no contribuyó en nada a los gastos del hogar a pesar de tener ingresos personales sustanciales, y documentó sus propios planes de usar falsas acusaciones de abuso para obtener ventajas financieras en los procedimientos de divorcio. El mazo sonó como un trueno. Se niega la pensión compensatoria. Las alegaciones de abuso financiero de la demandada no solo no están respaldadas por pruebas, sino que son directamente contradichas por sus propias declaraciones y comportamiento documentados. Pero el juez no había terminado. Además, dada la clara evidencia de prácticas engañosas y acusaciones falsas, condeno en costas a la parte demandada. La señora será responsable de todos los gastos y costas legales asociados con la defensa contra estas reclamaciones frívolas. Su abogado le susurró algo urgente al oído. Parecía que iba a desmayarse. Adicionalmente, se dará vista al Ministerio Público por la posible comisión del delito de falsedad en declaraciones judiciales. Fin del juego. Mientras salíamos de la sala del juzgado, intentó un último acercamiento desesperado. Esto no ha terminado, dijo. ¿Apelaré? ¿Con qué dinero?, pregunté. Acaban de ordenarte que pagues mis gastos de abogado además de los tuyos. Por primera vez desde que la conocía, se quedó completamente sin palabras. Su abogado la apartó, probablemente explicándole que las apelaciones cuestan dinero que no tenía y que de todos modos no tendrían éxito. Salí de ese juzgado como un hombre libre, vindicado no por mis palabras, sino por las suyas. Ella documentó su propia destrucción tan a fondo que ni el mejor abogado del mundo podría haberla salvado. A veces, la mejor defensa es simplemente dejar que la gente muestre exactamente quiénes son. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, me la encontré en la Comer. No en las boutiques de Masaryk que solía frecuentar, ni en City Market donde hacía compras de miles de pesos, sino en la Comer. Empujaba un carrito con artículos de marca propia y ofertas, luciendo como una persona completamente diferente a la mujer que solía gastar miles sin pestañear. Me vio antes de que yo la viera e intentó esconderse en otro pasillo, pero ya era demasiado tarde. El encuentro era inevitable. Hola, dijo en voz baja, claramente incómoda. ¿Cómo te trata la vida independiente?, pregunté. Parecía cansada. La ropa de diseñador había desaparecido, reemplazada por conjuntos básicos que probablemente provenían de la misma tienda en la que estábamos. Las mechas rubias le habían crecido, mostrando su color de pelo natural. Incluso sus uñas, antes perfectamente cuidadas semanalmente en salones de lujo, estaban simples y desconchadas. Ahí la llevo, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Ahí la llevas? Eso distaba mucho del estilo de vida que había afirmado merecer. Oí que tuviste que mudarte, dije. Su rostro se sonrojó. Encontré un depa agradable. Agradable. Por lo que había oído a través de conocidos mutuos, se había mudado de nuestra casa en Las Lomas a un estudio en la colonia Narvarte. Su camioneta, la SUV de lujo que había insistido en que necesitaba, había sido embargada 3 meses después del divorcio. Ahora conducía un Mar de 10 años que había visto días mejores. ¿Y el trabajo? Seguía en la misma empresa, ganando los mismos 30,000 pesos que una vez había afirmado que eran para sus chicles. Solo que ahora tenían que cubrir la renta, los servicios, el súper, los pagos del coche y todos los demás gastos de los que nunca se había preocupado cuando yo me encargaba de todo. El golpe de realidad había sido brutal y rápido. Me tengo que ir, dijo, empezando a empujar su carrito. En realidad, antes de que te vayas, tengo curiosidad por algo. ¿Cómo están esas amigas tuyas? Las que solías llevar a cenas caras. Su rostro se puso aún más rojo. Están ocupadas. Ocupadas. Traducción, desaparecieron en el momento en que se acabó el dinero. Las mujeres a las que había impresionado con bolsos de diseñador y cuentas de restaurantes de lujo no tenían interés en una amistad que no viniera con beneficios económicos. Resultó que cuando construyes relaciones basadas en lo que puedes gastar en la gente, esas relaciones se evaporan cuando los gastos se detienen. ¿Y tu hermana Valeria? ¿Todavía te da consejos de divorcio? Está lidiando con sus propios problemas. Su hermana,
que había fomentado la estrategia de divorcio y ayudado a planificar el esquema de la pensión compensatoria, se había distanciado una vez que el plan fracasó estrepitosamente. La lealtad familiar aparentemente tenía sus límites cuando se trataba de asociarse con alguien que había sido expuesto públicamente como un fraude en un juzgado. Solo los honorarios legales habían acabado con los ahorros que tuviera. Entre los costos de su abogado y el pago ordenado por el juez de mis gastos legales, terminó debiendo más de 400,000 pesos, dinero que no tenía y no podía pagar. Bueno, esto ha sido esclarecedor, dije. Disfruta de tus compras. Mientras me alejaba, la oí gritar detrás de mí, ¿sabes? Podrías haber hablado conmigo. Podríamos haber arreglado las cosas. Me volví. ¿Arreglar las cosas? ¿Te refieres a cuando planeabas divorciarte de mí y llevarte una pensión compensatoria mientras me llamabas abusivo? ¿O cuando le decías a tu terapeuta que yo era controlador mientras presumías ante tus amigas de tener dinero ilimitado para compras? ¿Qué conversación habría arreglado eso? No tuvo respuesta porque no la había. Algunas personas no cambian hasta que se ven obligadas a enfrentar las consecuencias. E incluso entonces, generalmente solo culpan a todos los demás por su situación. La verdad era que ella nunca había querido arreglar las cosas. Había querido tenerlo todo, dinero ilimitado para gastar, ninguna responsabilidad y la superioridad moral de ser una víctima. Cuando esa fantasía se derrumbó, intentó culparme por no seguir permitiéndosela. 3 meses después, oí que había empezado a salir con alguien nuevo, un chico que trabajaba en la misma empresa y ganaba aproximadamente el mismo salario que ella. Por lo que me contaron, había cambiado completamente su enfoque de las relaciones. No más hablar de estilos de vida y lujo, no más expectativas de diseñador. Había aprendido por las malas que cuando te pones un precio demasiado alto para el amor, terminas sola y en la ruina. Pero esto es lo que pasa con las consecuencias, no son un castigo. Son una educación. Se había pasado todo nuestro matrimonio tratándome como un cajero automático mientras se pintaba a sí misma como una víctima cada vez que cuestionaba su comportamiento. Ahora vivía la vida que sus ingresos reales podían soportar, y de repente entendió cómo era realmente la independencia financiera. No eran bolsos de diseñador y cenas caras. Era elegir entre el súper y la gasolina. Era comprar en tiendas de descuento y buscar ofertas. Era darse cuenta de que 30,000 pesos al mes no rinden tanto como crees cuando eres realmente responsable de pagar tus propias facturas. La mujer que una vez le dijo a sus amigas que las mujeres inteligentes se casan por un estilo de vida ahora estaba aprendiendo lo que sucede cuando ese estilo de vida desaparece. Estaba descubriendo que un matrimonio basado en la oportunidad financiera en lugar de una asociación genuina tiende a colapsar en el momento en que la oportunidad termina. En cuanto a mí, finalmente era libre para encontrar a alguien que quisiera construir una vida juntos en lugar de simplemente disfrutar de la que yo ya había construido. Alguien que viera el matrimonio como un equipo, no como una transacción comercial. Alguien que entendiera que el amor no se mide en recibos de compra y etiquetas de diseñador. El divorcio me había costado dinero, tiempo y energía emocional. Pero también me había enseñado algo invaluable sobre reconocer la manipulación antes de que eche raíces. Había aprendido a confiar en las acciones por encima de las palabras, en los patrones por encima de las promesas, y en el comportamiento documentado por encima de los llamamientos emocionales. Me había llamado abusador financiero por hacer preguntas razonables sobre gastos desorbitados. Al final, la única persona que sufrió abuso financiero en nuestro matrimonio fui yo, financiando constantemente un estilo de vida para alguien que veía mi generosidad como una debilidad y mis límites como una opresión. Pero la historia terminó exactamente como debía. Ella consiguió la independencia financiera que afirmaba querer, y yo conseguí la libertad de encontrar a alguien que realmente mereciera la vida que estaba dispuesto a compartir. A veces, la mejor venganza no es planear elaborados esquemas de revancha. A veces, es simplemente hacerse a un lado y dejar que la gente experimente las consecuencias naturales de sus elecciones. Ella había querido jugar a la víctima mientras vivía como la realeza. Ahora estaba aprendiendo cómo era la verdadera lucha financiera. ¿Y yo? Estaba aprendiendo cómo se sentía ser verdaderamente apreciado por alguien que entendía la diferencia entre ser mantenido y ser aprovechado. La mujer que cambió el amor por el lujo se había quedado sin ninguno de los dos. Eso no fue obra mía. Eso fue simplemente matemática. Cuando apuestas todo a la generosidad de otra persona, lo pierdes todo cuando esa generosidad se agota.
Había conseguido exactamente lo que había pedido todo el tiempo, una vida en la que nadie pudiera abusar financieramente de ella cuestionando sus decisiones de gasto porque ahora, finalmente, estaba gastando su propio dinero. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué tal si te suscribes a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Nos vemos pronto.